Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les cuento que tengo el honor de poder compartir de hoy en adelante con una charla semanal cortita de unos 15 minutos con nuestro gran amigo Tumpa, que lo tengo aquí a mi lado. Así que vamos a disfrutar estas charlas porque vamos a hablar temáticas que son del presente y que nos van a ayudar a reflexionar. Querido Tumpa, bienvenido y muchas gracias por la invitación. Qué gusto que me hayas invitado, que tengamos acá la posibilidad de hablar con la gente. Es un honor. Espero estar a la altura de tus preguntas. Y yo espero tener la bendición de explotar toda la sabiduría que tenés. ¿Sabías vos que yo te sigo desde hace muchos años, desde que mi padre estaba vivo? Me encantan las reflexiones. Por cierto, síganlo en TikTok, tiene unas reflexiones tremendas. Cuéntame, Tumpa, ¿de dónde nace ese placer que tú sientes en desmenuzar la realidad de una manera no solamente filosófica, sino también reflexiva? Yo pienso que la misión de todo ser humano es despertar al otro. Yo pienso que si no, no tiene sentido, porque el otro es un cúmulo, tiene una... cada ser humano es producto de millones de años. Entonces, cuando vos no podés banalizar a una persona, porque cuando si vos querés te acercás a una persona, ese es producto de millones de años. El ser humano apareció como ser humano ya sí hace 2,5 millones de años, pero viene materialmente de hace 14,000 millones de años para adelante. Entonces, si uno se pone a pensar un poco sobre eso, es decir, cada ser humano está aportando millones de años solamente de su aparición, y para los que creen en Dios es una creación. Entonces, ¿por qué no te vas a pegar a la creación o a la evolución por donde vos lo tomes? Y un poco ahí es donde yo trato de decir, y lo he ido constante, en la medida que lo fui haciendo, me encontré con personas que habían despertado, y eso es parte de la humanización. Dijiste un tema, disculpa que te corte, hablaste de una palabra banal. Yo banal lo relaciono mucho con frivolidad, indiferencia. ¿Tú crees, hablando ya de evolución del pensamiento, hablemos de nuestra cultura oriental, la cultura cruceña, que es el área que tú desarrollas bastante, desmenuzas muy bien nuestra cultura cruceña? ¿Tú crees que los cruceños estamos ahora banales e indiferentes con nuestra realidad? Sí y no. En aspectos que tienen que ver con lo macro, son muy solidarios en tanto y en cuanto no se vaya más allá de lo universal. ¿Qué quiero decir con esto? Por eso es que se han anclado en el civismo, por ejemplo, que es de campanario, y su ayuda a la gente es emocional, y se ha retaseado el desarrollo de la razón para entrar en el universo, pese a que tiene desde el momento de su fundación y desde el momento, y sus escritores como Mamerto Oyola, don Raúl Otero Reis, por ejemplo, que mandan al cruceño hacia la razón y hacia la universalización. Pero él se ha anclado mucho en eso y que lo acuñó. A mí no me gusta mucho, digamos, pero es ley del cruceño de la hospitalidad. Se acostumbró a la hospitalidad. Muy cliché. Porque te manejas más con lo emocional. Ya. Y quien te maneja políticamente se maneja con lo racional. Entonces, eso es una traba muy grande. ¿Dónde crees que estamos? Dijiste algo interesante que no lo había pensado. Los cruceños somos más emocionales y no somos tan racionales. ¿De dónde crees en nuestra formación cultural que estamos desarrollando esa área emocional más que la parte racional? Primero porque hay un momento que para mí siempre fue muy clave, ¿no? Cuando los cruceños racionalmente muere Ñuflo de Chávez y eligen a un gobernador, a un presidente del cabildo, como quiera llamarse, no le gusta al virrey y lo matan. Y a partir de ahí los trasladan a los cruceños, y por lo tanto ese hecho racional fue sancionado, porque lo decapitan al hombre. Primero lo citan a Charcas o a Potosí, no recuerdo muy bien, a un historiador me va a corregir, y con engaño de arreglar el tema, y en cuanto llegan lo matan a él y a los que lo acompañaban. Entonces vos imaginate ese pueblito perdido allá, donde ya le mandan un gobernador, le mandan un presidente del cabildo, y a partir de ahí mataron al único líder que tenían, electo por ellos.
Vos fijate que en aquel tiempo, Ujú. en 1567 más o menos, Ya. los cruceños hicieron un acto de elección. Hoy es común, pero imagínate para la época. Claro. No hay rastro histórico. Esa racionalidad fue cortada de cuajo y los empezaron a trasladar hasta traerlos acá. 3 traslaciones. Algunos dicen 4, no sé, pero son 3 traslaciones. Entonces, quedaron como en el aire. ¿Y qué desarrolló? Por una cuestión natural, la conmiseración, la ayuda, la hospitalidad, porque pensar estaba prohibido y empezaron a esperar de otros lados el pensamiento político. Y hasta el día de hoy siguen. No hay un solo candidato cruceño en este momento histórico que representa la cruceñidad tradicional de candidatos para presidente. Ese es un dato, a 200 años. Ahora, ¿por qué crees que tenemos esa carencia, esa ausencia de liderazgo social en nuestros políticos cruceños? Porque en algo tienes mucha razón, nuestros líderes les está costando trascender a nivel Bolivia. Es un sector muy limitado. ¿Dónde crees tú que tenemos que trabajar o en qué estamos fallando como en nuestra formación de liderazgo, querido Tumpa? Primero, para ser un líder en algo, vos tenés que tener un conocimiento histórico y los cruceños desconocen totalmente su historia. Volvemos a lo mismo. Entonces, ¿no? ¿cómo podés? La educación. Porque la historia no es lo que pasó. Claro. La historia es hoy. Yo soy producto del año 1561. Como dice Platón, yo lo he dicho varias veces, ¿no? Lo importante de toda obra es el principio. Y el principio está. Es decir, la historia es presente. La historia te sirve para ver cuál fue la conducta de nuestros padres, sobre todo en los momentos críticos. ¿Cómo actuaron? La historia es una maestra terrible. El cruceño no sabe eso. ¿Cómo actuaron los cruceños en 460, 470 años? Estamos fallando en nuestra formación Totalmente. histórica. Entonces, cuando vos no tenés ese insumo, no podés desarrollar un patriotismo moral de tu tierra y de tu historia. El cruceño no tiene patriotismo, tiene un amor vernáculo, tiene un amor folclórico de Santa Cruz. Vos lo ves en sus canciones, son puro amorcito, no hay trascendencia, ¿no? Su fiesta grande es el carnaval, los bailes, los cumpleaños, o sea, el majadito, es decir, que no está mal, por supuesto, pero esa es su historia. No tiene el fondo de cómo actuaron. Estamos demasiado conectados con el presente, que no está mal, pero coincidimos en que si queremos trascender en la vida y mejorar, es necesario conocer de qué estamos hechos, que son nuestros ancestros, porque nuestros ancestros no solamente es la cultura incaica, también tiene mucho que ver con los pueblos originarios del Oriente. Y también ya los que llegaron, ya van a ser hace 500 años los cruceños, también son nuestros ancestros. Y los conquistadores que llegaron, porque somos una mezcla, ¿no? Somos mestizos. Claro, es decir, y además Chávez en realidad no era un conquistador. Ah, interesante. A ver, coméntame. Eso fue ¿Cómo lo diríamos? Un fundador, porque si vos ves su historia, ¿ya? No venía a conquistar. Él llega y se integra. Interesante eso. Se casa con una mujer criolla, o sea, con una mujer hija de españoles. No son conquistadores, vienen a fundar. A fundar. Yo creo que Chávez es la experiencia. Yo por lo menos no lo he encontrado, pero es el único que viene con esa actitud. Primero trabaja como los paraguayos y de ahí arranca la gente y lo trae acá. Ya. Y funda. Cuando funda para que otros no se pierdan, lo dice él, para que otros no se pierdan. Y no se perdieron porque han venido nuestros padres y encontraron aquí en este lugar después, encontraron una forma de vida. Entonces la ausencia de política del cruceño también es porque se encuentra en una situación muy peculiar, muy esquizoide, como se podría decir desde el punto de vista psicológico. No sabe qué hacer.
porque él tiene una cultura, y cómo va a ir a gobernar gente que no es su tierra y que no es su cultura. O sea que estamos definitivamente... Estamos en el aire, estamos en el aire. Es realmente lo que no queremos aceptar, hay que reconocer que somos diferentes. Somos una mitad, bueno, no me voy a meter con los valles, pero como tú dices, hay dos conceptos que nos está costando aceptar. No podemos hablar de una Bolivia única. Aquí hay una Bolivia andina y una Bolivia oriental. Oriental. O cruceña, o una Bolivia cruceña, si vos querés, porque es la cruceñidad que llegó hasta Pando, Beni. ¿Cuál es la diferencia entre lo oriental y lo cruceño? Es oriental porque lo cruceño está al oriente de Bolivia. Ya. Pero en realidad es una cultura cruceña porque desde el momento que se funda, nuestra identidad es la cruz. Ese dato es lo que hay que... Y que el cruceño incluso lo ha ido... El cruceño ha sido obediente en todo. Se ha descerebrado y queda puro corazón. ¿Por qué crees? Porque no solamente vinieron el virrey a matar a Diego de Mendoza, que fue el que se eligió como el primer gobernador de la cruceñidad, sino que después siguieron las muertes. O sea, cuando el cruceño intenta pensar políticamente, le cae la muerte. Ahí hemos tenido Telas América, El Porvenir, Terevinto, Tacobo Mora, es como que fuera un filtro, ¿no? Vos no podés pensar. Lo único que tenés que hacer es que venga el candidato andino y yo me inscriba y lo alce al hombro. ¿Y por qué crees que permitimos nosotros eso y no buscamos en nuestra propia identidad? Porque no se fortaleció el espíritu. El espíritu es la acumulación histórica y nosotros vamos cortando la historia. Yo le pregunto a la gente acá cuándo se fundó Santa Cruz y abogados, médicos de 50 exitosos no tienen ni idea, contestan, Santa Cruz se fundó el 24 de septiembre, el 6 de agosto, es decir, eso se llama alienación, de conocer su propia realidad, es muy grave. Y más que alienación hay como una indiferencia, ¿no? Por supuesto ya viene con eso, porque es indiferente a lo que no le das valor, por eso que ha perdido tanto territorio. ¿Entendés? Ese tipo de cosas son para pensar. Tumpa, en tu caso, que tú como todos nosotros que nos hemos ido desarrollando en un sistema cultural global, no hemos desmenuzado nuestras raíces, ¿en qué momento tú te diste cuenta de ese contraste de que estamos perdiendo nuestra identidad cruceña y estamos fallando en la parte histórica? Y cuando yo llego acá en la década del 90, cruzo la frontera y empecé a conversar con la gente y vi como una especie de esclavitud en el pensamiento. Vi que tenía un tope ese pensamiento. Un límite. Un límite. Y vi que la banalidad era su modo de vida, y estaban contentos, como dice el dicho, si creen que son libres porque andan sueltos, pero no tienen la libertad de Creemos de que somos profundizar. libres porque andamos sueltos, claro, pero no tenemos la libertad de pensar. Empecé a caminar las casas de ricos y pobres y nunca vi una biblioteca. Estamos hablando de la época en que no había el internet, digamos, por lo menos años después. Pero me llamó la atención de eso, que no había biblioteca. En algunas así, en algunos estantes había... ¿Eso qué año fue? En la década del 90. Yeah, Entonces, 90, en los primeros años. Ese dato me llamó. Bueno, entonces, ¿en dónde despliega su enorme capacidad este pueblo? ¿Por qué ese desdén por el conocimiento y por el poder? Que se quedó manejando lo material, que es un buen trabajador, tiene muy buen nivel intelectual, una gente hermosa, tiene una muy buena autoestima, pero desconoce totalmente el vital, la vitalidad histórica de su vida. Y tal es así que no hay ni una carrera de historia ni de filosofía en la René Moreno, con unos rectores que, bueno... Has tocado un tema valioso que lo vamos a desmenuzar en el próximo programa, que es la parte educativa. Realmente, Tumpa, contigo es
abrir las fronteras de la mente. Queridos amigos, hagan llegar sus preguntas, deja tus comentarios en este video. Hay temas muy interesantes. Yo creo que estamos en una etapa, como dice Tumpa, no es suficiente la libertad de moverse, también la libertad de pensamiento y comenzar a reflexionar, porque si queremos un futuro mejor para nuestros hijos, es muy importante qué realidad vamos a crear con nuestros pensamientos y sobre todo con nuestro pensamiento crítico. Querido Tumpa, nos despedimos. Hasta la próxima. Beso enorme. Chau, chau. Muchas gracias.